Buen día a todos. El día de hoy me siento tan emocionada porque hoy tenemos nuestro primer video podcast. Como lo pueden notar, nos pueden apreciar a cada uno de los integrantes del equipo. Mi nombre es Vianey y les doy la bienvenida al cuarto episodio de La Voz Derecho. Y los invito a ponerse cómodos porque este programa va a estar genial. Como saben, nuestro tema se divide en muchos subtemas. Nuestro tema principal es propiedad industrial y se divide en las disposiciones generales, invenciones, patentes y marcas, conceptos, secretos industriales, denominación de origen, concepto, procedimiento de registro. Como siempre, es un gusto darles la bienvenida a los integrantes de La Voz del Derecho. Comenzamos con darle la bienvenida a Erika. Hola, Eri. Hola, bien, es un gusto estar en una nueva transmisión con todos ustedes. Bienvenida, Eri, es un gustazo para nosotros tenerte aquí. Ahora le damos la bienvenida a Kevin. Hola, Kevin. Buen día a todos, espero que hayan las estén pasando bien y estén cómodos porque esto recién comienza. Exacto, Kevin, apenas está comenzando. No se lo pueden perder, qué emoción el tener a un equipo tan preparado para esta transmisión. Ahora es momento de recibir a Naidelin. Hola, Nay. Hola, ¿qué tal? Exacto, Nay, esperemos que allá en casita todos se encuentren muy bien y se sigan cuidando porque aún hay COVID. Y ahora hay que darle la bienvenida a Rodrigo. Hola, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar de vuelta con ustedes. Un gusto es poder contar con su presencia en un nuevo podcast, compañeros. Sean todos bienvenidos y usted, querido público, no se despegue de donde está, porque damos inicio a este programa. Bueno, hablaremos bastante de la ley de la propiedad intelectual, así que a darle prisa mejor. En el artículo 2 nos dice esta ley que tiene por objeto proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes industriales. Esto nos quiere decir que las instituciones generales son las encargadas de mostrar un panorama amplio de lo que se podrá conocer como una determinada ley, buscando regular que la ejecución de las normas establecidas por el gobierno, porque en este cae la Ley General Federal de protección a la propiedad industrial, puede proteger los derechos civiles de los consumidores. En donde se profundiza acerca de las dimensiones, patentes y marcas, citando el artículo 5, que dice: el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades: tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, certificados complementarios, marcas colectivas o marcas de certificación, publicar nombres comerciales, así como inscribir sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, estimar o declarar la notoriedad o fama de marcas, emitir las declaraciones de protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas y autorizar el uso de las mismas. Todo esto, ¿qué nos quiere decir? Bueno, este artículo nos dice que el INPI es el encargado de dar validez y certificación a que se está presentando un nuevo producto. ¿De qué forma? Ellos tienen un registro en donde tienen que verificar que nadie más lo haya presentado, que nadie más haya dicho: yo lo creé, yo lo inventé, está mi nombre. Y eso también es muy importante porque el INPI tenemos que irlo actualizando, porque después de determinado tiempo pierde cualquier valor. Y si tú ya lo registraste una vez, pero ya venció, entonces puede venir alguien más abusado que tú, lo registra su nombre y ahora es de él. Y ahora él puede utilizarlo como él guste, quiera, mande y ordene. ¿De qué forma? De que puede ser franquicias. Que se le olvida a McDonald's registrar su marca. Entonces ahora llega alguien más chingón y lo registra a su nombre. Y ahora el que les está su nombre tienen que pagarle todas esas franquicias al nuevo propietario de McDonald's. Hay que ponernos chingones. Vaya que el programa se pondrá interesante, porque ahora profundizaremos en el procedimiento de registro
registro de la propiedad industrial. Kevin, ¿tienes algo que decirnos? Primero que nada, todos sabemos que toda solicitud o promoción dirigida al instituto deberá presentarse por escrito y redactada en idioma español, es decir, que los documentos que se presenten en otro idioma diferente deberán acompañarse de su traducción en español. Pero ojo amigo, no se te vaya a olvidar mencionar también que las solicitudes y las promociones, todas tienen que ir firmadas por la persona a quien se les está proponiendo y en otros casos el representante de dicha persona también entra, bueno, más bien cuando una persona tiene una persona que los representa, esta tendrá que firmar a todos, o sea, tendrá que mostrar la cara que él es el que demuestra que está representándolos y todos ellos tendrán que llevar una ficha de pago donde demuestre que están aceptando estas promociones. Pero no se les olvide que también la falta de la firma de la solicitud de promoción producirá su deslizamiento de plano. Esto quiere decir que si no tenemos el comprobante del pago, el instituto requerirá por única ocasión al solicitante el pago para que se le exhiba. Claro, en caso de no cumplir con ciertos requisitos dentro del plazo señalado, esto se tendrá que ser desechadas por dentro del plano. Pero cuando las solicitudes y promociones presenten por conducto de mandatario, deberá acreditar su personalidad de acuerdo con los siguientes puntos. ¿Y cuáles son estos puntos? Primero que nada, mediante carta poder simple suscrita entre dos testigos si el mandante es persona física. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos cuando en el caso de personas morales, digamos que se trate de solicitudes de patentes, registros o inscripción de licencias o sus transmisiones. En este caso, en la carta poder deberá manifestarse quién la otorga, quién la otorga, cuenta con facultades para ello y citarse en el instrumento en el que consten dichas facultades. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Que sin embargo bastará con una copia simple de la constancia de registro. Si el poder inscrito se encuentra inscrito dentro del Registro General de Poderes establecido por el Instituto. Y como toda solicitud, el promovente deberá señalar el domicilio para recibir notificaciones dentro del territorio nacional. Bueno, cabe mencionar que en este caso el Instituto notificará a través de la Gaceta todas las resoluciones, a través de trámites de patentes, registros y publicaciones nacionales, previsto en el artículo 186 de la Ley de la Propiedad Industrial. ¿Y qué ocurre con los plazos? En estos plazos fijados por esta ley en día se computarán únicamente los hábiles, tratándose de términos referidos a menos años o que esté en el cómputo se hará fecha a fecha, considerando incluso los días que no estén abiertos o los días inhábiles. Claro. Y bueno, ¿qué nos dice la Ley de Propiedad Industrial? En el artículo 184, los plazos empezarán a correr al día hábil siguiente de la notificación respectiva. O sea que las publicaciones en Gaceta sufrirán efectos de notificación en la fecha en que la propia Gaceta se indique o, en su defecto, al día hábil siguiente de aquel en que se ponga en circulación. Vaya que está interesante todo esto, pero ¿qué nos pueden decir acerca de los secretos industriales? Bueno, hay que tener en cuenta que pues, el secreto industrial es una información de aplicación industrial o comercial. Esto quiere decirnos que si una persona física o moral es de carácter confidencial, más que nada va a tener como una ventaja competitiva y económica más que nada respecto a los medios o sistemas suficientes que requiera la empresa. Así es, pero al igual que no se considerará
un secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia con base en la información previamente disponible o en la que deba de ser divulgada por disposición legal o, en su caso, por orden judicial, y esto lo podemos encontrar de acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 82. Y bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Más que nada que no se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial. Todo esto es correcto, pero tenés que recordar que todo esto se tiene que representar dentro de medios electrónicos o alguna memoria, algún disco, algún medio, algún video, algún cortometraje, entre otras similares. También que los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplan, las cuales deberán precisar los aspectos que queremos que sean confidenciales. Tenemos que especificarlo, tenemos que detallar absolutamente todo para que nada se salga de nuestras manos. Pero se les olvida mencionar que la persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona con el fin de obtener secretos industriales, de esta será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasionen a dicha persona, es decir, que también será responsable del pago de daños y prejuicios la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que complete un secreto industrial. Bueno, y ningún interesado en ningún caso podrá revelar o usar el secreto industrial, y esto es de acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 86. Claro, al igual que en cualquier procedimiento judicial o administrativo en que se requiera que alguno de los interesados revele un secreto industrial, la autoridad que conozca deberá adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia. Pero ahora hablaremos de las denominaciones de origen. Bueno, para empezar hay que entender lo que es la denominación de origen, ¿no? Sabemos bien que es el nombre de una zona geográfica y pues ya que tenga dicho nombre, pues o más bien conocida, hace la referencia a la, o más bien citada a la zona. Pero esta se inicia con la declaración que el efecto emita el instituto, ya que son bienes o dominios del poder público de la federación y solo podrán usarse mediante la autorización que expida este instituto. Y como todo tiene una vigencia que está determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron. Y ahora es momento de citar a la Ley de Propiedad Industrial, en el artículo 162, donde nos dice: el nombre común o genérico de un producto podrá incluirse como elemento de la denominación de origen. ¿Eso qué nos quiere decir? Es decir, que el nombre común se considera en todos los casos libres de utilización. Y volvemos al ejemplo de McDonald's. Ese nombre lo podemos utilizar en donde sea, y por ello se utilizan las franquicias, en donde se utiliza exactamente lo mismo, el nombre, los mismos productos y absolutamente todo. Si los pepinillos los traen desde Europa y esos los venden en Estados Unidos, entonces en México también. ¿Por qué? Porque son hamburguesas de McDonald's. Estás en lo correcto, pero no podrá protegerse por los siguientes puntos. Y bueno, ¿cuáles son esos puntos? El nombre que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica protegida a lo señalado en una solicitud de declaración en trámite presentada con anterioridad. Y bueno, aplicados a los mismos o similares productos, salvo resolución emitida por el instituto que permita la coexistencia de dichos nombres. Otro punto es el nombre técnico,
genérico o de uso común de los productos que pretendan ampararse, así como aquella denominación que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se haya convertido en un elemento usual o genérico de los mismos. La denominación que considera el conjunto de sus características sean descriptivas y los productos que traten de protegerse. Además de las publicaciones, de todas estas publicaciones previstas en este título, se publicarán en la Gaceta de Declaraciones y Autorizaciones que se otorguen en el Instituto. Ahora vamos a conocer un poquito más acerca de la denominación de origen. ¿Qué nos pueden comentar, compañeros? En esta parte se entiende como el nombre de una región geográfica en el país en que se sirva para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o características se deban exclusivamente a medio geográfico, comprendido en estos los factores naturales y humanos. Como se menciona en dichas denominaciones de origen, sirve para dar el valor y origen a un producto, o sea que de dicha ubicación se le da un cierto valor a lo que se ha comprado. Esto lo vemos en los productos que solo se pueden crear en dichas regiones sin que haya falsificaciones. Un ejemplo muy claro es la tequila, el cual, como se menciona, este producto solo se puede realizar en dichas regiones geográficas. Otro ejemplo es el cultivo y la realización del café y en Chiapas, entre otros productos que se elaboran en México. Veamos cómo al darle la denominación de origen hace que el producto se establezca como una de las principales en México y hace que se reconozca a nivel mundial. Recordemos que indicación geográfica es el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre u otra indicación conocida, por hacer referencia a la zona, que identifique un producto como originario de la misma, determinando la calidad. Pasando a otro, también nos dice que en la declaración hay una denominación que es para personas físicas y morales, que dice que se dediquen a la extracción, de producción o elaboración de un producto, y esto nos lo cita en Pinavara de 1986 en la página 45, y nos dice que la vigencia que le den a dicha declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica estará determinada por la subsistencia de las condiciones que motivaron. El nombre común o genérico de un producto podrá incluirse como elemento de la denominación de origen o indicación geográfica. ¿Eso qué nos quiere decir? Que nos va a demostrar de dónde es su origen, de dónde proviene, si tiene algún significado o relación de acuerdo a dónde surgió. Bien lo dices, y no obstante a lo anterior, el nombre común o genérico se le considerará en todos los casos de libre utilización, es decir, que tú puedes elegir el nombre que mejor te parezca y de acuerdo a lo que tú creas conveniente, como ya lo mencionaban anteriormente, al origen, al producto que se está, digamos que publicando, entre otras cosas. Y bueno, las principales aportaciones de la denominación de origen son la calidad del producto, que es constante, se vela porque así sea durante todo el proceso de producción. Es un sello que se distingue y remarca que un producto es de calidad. Además, para esto se lleva a cabo desde el principio todos aquellos productores que desean obtener este sello también. Estos reciben pautas y formaciones para que se ejecuten de forma correcta, ya sean los métodos tradicionales para que la calidad sea óptima. De igual manera también obtiene un grado de reconocimiento a nivel mundial. Sin duda, tener un producto de alimenticio con denominación de origen de prestigio hace que a nivel global exista un reconocimiento y conocimiento a este producto.
Claro, y bueno, también se protege a los creadores a nivel legal contra cualquier tipo de falsificación que pueda surgir, puesto que cumplen con las normativas indicadas. También están protegidos si esto sucede, porque bueno, hoy en día vemos tanta piratería que es importante que se les proteja a los creadores de nivel legal. Bueno, también nos dice que tiene que tener presencia en el mercado nacional, la denominación de origen y que nos permite dar acceso a la distribución de mercados internacionales. Y esto dice que todo aquel que inicia un negocio, pues tiene que tener el sello de Cristian almacenado. Después pasa a lo que es la logo local a estatal y de nacional a internacional, y para ello de tener presencia en el mercado nacional, la denominación de origen permite dar acceso a la distribución en mercados internacionales. Tener ese sello siempre da cierto prestigio. Esto nos quiere dar a entender que todo aquel que inicia un negocio tiene que tener un sello de crecer. Y bueno, más que nada pasa de local a estatal, estatal a nacional, de nacional a internacional, y más que nada se necesita esfuerzo y dedicación. Vaya que estamos aprendiendo bastante. Ya vimos que es súper importante mantenernos registrados, de qué forma registrar nuestra marca y todo aquello que creemos. Pero, ¿cómo debemos de llevar a cabo este procedimiento? Pues bien, mira, para llevar a cabo dicho registro debemos de llenar, bueno, debe de contener ciertas partes. Por ejemplo, tiene que tener, su solicitud debe tener una autorización de uso de denominación de origen o indicación geográfica nacional debidamente llenados correctamente. Debe de tener un comprobante de pago de la tarifa, o sea que donde demostremos que se llevará a cabo dicha promoción o descuento. El documento mediante el cual se acredita la personalidad del mediatario original o alguna copia certificada, o en su caso, pues más bien se usa la copia, la constancia o inscripción del Registro General de Poderes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, una constancia de que el solicitante cumple con la norma oficial del registro correspondiente. Y por último, podría decirse que una constancia expedida que acredite que el establecimiento donde se realiza la actividad del solicitante se encuentre dentro del territorio señalado en la declaración correspondiente. Los requisitos es importante, ya que estos son valores de la elaboración de un producto como propio de la región que se solicita. Sin ella no podríamos contar que los productos son del 100% originales y podría ser una confusión a la hora de comprar dicho producto. Esto no solo beneficia a la región, también beneficia a las personas que realizan la cosecha, porque a la misma manera las cosechas pueden llevar en ella las denominaciones origen del mercado como su producto único de la región. Exactamente. Y bueno, dicho esto, solo se puede agregar que lo que les había mencionado, que va venciendo cada año, cada determinado tiempo, y así alguien más se puede apropiar de esto. En nuestro país debemos de irlo a renovar cada 10 años, porque si no, como el dueño de McDonald's se va a quedar sin sus hamburguesas y ya no tendrá franquicias. Ahora alguien más puede hacer el inteligente e ir a registrarlas a su nombre. ¿Qué tal y soy yo y ahora voy a ser dueña de McDonald's? ¿O qué tal si es Nay? ¿O qué tal si es Erika? ¿O Kevin? ¿O alguno de todos nosotros? Bueno, y pasando a otros temas, yo les vengo a platicar sobre los contratos de edición y bueno, sobre la ley de derechos de autor, que son temas muy interesantes y me gustaría abordarles sobre esos temas, claro, expertos como ustedes. Adelante, compañera. Por supuesto que son temas muy integrantes e interesantes. Citando el artículo 42 de la Ley Federal del Derecho del Autor, nos dice: hay contratos de edición de obra literaria
Cuando el autor o el titular de los derechos patrimoniales, en su caso, se obliga a entregar una obra a un editor y este, a su vez, se obliga a reproducirla, distribuirla y venderla, cubriendo al titular del derecho patrimonial las prestaciones convenidas. Esto nos da a entender que mediante el contrato de edición, un autor o sus herederos ceden a un editor el derecho de reproducir su obra y distribuirla con toda la libertad, mediante actos de uso exclusivo o no exclusivo, de los cuales deben cubrir las formalidades. ¿De qué forma vamos a cubrir las formalidades? Especificándolo en un contrato. En efecto, compañera, y a cambio de una compensación económica. Así es, para que una obra pueda ser objeto del contrato de edición, hay que saber que en la ley de propiedad intelectual, esta hace que regule y más de nada de tratarse de una obra ya existente. Y bueno, en resumen, damos a entender que el autor cede al editor el derecho de producir su obra y de distribuirla a cambio de una compensación económica. Por su lado, el editor se compromete a que estas operaciones por su cuenta y por su riesgo. Esto quiere decir que un autor, ya sea de un libro, de una canción, está en todo su derecho de decir que a lo mejor sí quiere compartir con otras personas su obra, pero a cambio de que él también se gane una compensación o, como lo conocemos, una regalía por su buen trabajo. Vaya que estos temas están súper interesantes. Debemos de mantenernos informados para que nadie venga y nos cuente. Y a todo esto, ¿qué debe contener nuestro contrato de edición? Bueno, nos dice más que el contrato de edición deberá contener número de ediciones, en su caso las reimpresiones que comprenden. También nos dice la cantidad de pues más que nada no quiere decir que debe de formalizar de lo que habrá alguno, y así es como encontraré el número de ejemplares que harán la forma de distribución de los ejemplares y los que se reserve el autor, la actriz, promoción. Sí, el artículo 52, Ley Federal del Derecho de Autor, nos dice que son obligaciones del autor o titular del derecho patrimonial entregar al editor las contenidas y ante el editor de la autoría y originalidad de la obra, así como del ejercicio pacífico de los derechos transmitidos. El autor podrá volver a disponer libremente sobre su obra cuando se incumplan los plazos establecidos, en donde nos están especificando cuándo será publicada la obra. Porque si ahí nos marcan que van a ser publicados el 28 de mayo del 2021 y estos no se respetan, entonces el autor tiene toda la libertad y todo el derecho de exigir que se cancele. Así es, compañeros. Uy, qué emocionada estoy. Esto cada vez se pone más interesante. ¿Quién iba a pensar que lo fascinante que resulta un contrato de edición? Claro que sí, son grandiosos esos temas, porque los vemos en la vida diaria. O sea, cuando vamos a una librería y vemos un libro, no nos imaginamos todo lo que hay detrás de él, todos los derechos, contratos, pero es que para Me interesan mucho estos temas, no quiero dejar de seguir abordarlos para que ella cita estén muy informados. Por supuesto que sí. Sí. Bueno, con respecto al caso de que las funciones de constancia habría que añadir muy importante, más que nada lo que es la lengua o lenguas en la que ha de publicarse la
según ya como le entregará al escritor o más que nada a la cuenta de sus derechos. Y por ser opción sería la modalidad o modalidad de edición, en su caso la colección, en la que formará parte. Claro que sí, y ojo aquí, es muy importante conocer la nulidad porque será nulo el contrato no formalizado por escrito y el que omita el número de ejemplares y la renumeración del autor. En caso de incumplimiento, los afectados tendrán que llegar a un acuerdo para subsanar la falta y como último recurso decidirá el juez. Y volvemos a estar a la del derecho de autor, en el que nos dice: los editores deben hacer constar forma y lugar visibles de las obras que publican los siguientes datos: el nombre, la denominación, domicilio del editor, año de edición o reimpresión, número ordinario que corresponde a la edición o reimpresión cuando esto sea posible, número internacional normalizado del libro o el número internacional normalizado para periódicas, en el caso de publicaciones periódicas. Es un tema apreciar desde toda la vida. Cuando tenemos un libro, inclusive para que algunas personas nos puedan citar, y ahí empezamos a mencionar a los autores en los cuales nosotros nos basamos, a quienes estamos leyendo en este transcurso de nuestra carrera. Claro, sobre todo ser visible con las dos. Vaya, que todo es interesante. Pero podemos seguir dialogando sobre estos términos y es que la verdad es muy, muy interesante que yo creo que no acabaríamos, pero me gustaría seguir con los siguientes temas. Y toda la razón. Porque sí, yo estoy encantadísimo sobre eso y los contratos de adición. Yo estoy totalmente de acuerdo con todos ustedes. Vaya, pero pasando a otro tema, me gustaría hablarles un poco sobre la ley de autor. Similar al anterior, también es un tema muy interesante. Claro que sí, y es que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas. Esto hace que, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal primordial, como por ejemplo, es el autor de un libro, entonces wow, que te vean por la calle y digan: tú escribiste este libro, no te pases, fírmamelo. Y patrimonial porque pues obviamente tienen ganancias a partir de sus publicaciones. Y a todo esto, la ley protege la forma en que se fija una obra y la originalidad. La protección que otorga esta ley concede las obras desde el momento que son fijadas en soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión. Los derechos de autor de los conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie, caso ni dado cumplimiento de formalidad alguna. El autor o el creador pueden ser titulares de los derechos. Tales derechos pueden ser concedidos a uno o más titulares de derecho de autor. Claro que sí, y bueno, algunos de estos ejemplos serían, por ejemplo, los libros, folletos y otros escritos, así como también conferencias, aloculaciones, sermones, obras dramáticas o dramáticos, musicales, obras coreográficas y pantomimas. En verdad quedo fascinada de todo lo que estamos abordando en este momento. Y existen diversos tipos de limitaciones
y excepciones a la protección de derecho de autor. En primer lugar, denominadas categorías de obras están excluidas de la protección por derecho de autor. En algunos países las obras no gozan de protección si no están fijadas en un formato tangible. Sí, es cierto. Bueno, yo te puedo dar, de todo lo que acaban de decir, yo les puedo dar un ejemplo que podría ser una obra coreográfica. Esta solo quedará protegida una vez que se hayan registrado los movimientos, ya sea mediante una anotación de los mismos o mediante una grabación en video. O sea que una vez que todo esto se haya realizado y tengan prueba de que ya está hecho, todo esto será protegido. En algunos países no son susceptibles de la producción por derechos de autor. Los textos de leyes, las decisiones administrativas. Así es, al igual que determinados actos de explotación que por lo general exigen la autorización del titular de los derechos y pueden efectuarse en las circunstancias que se contemplen en la ley sin dicha autorización. Espero que ya en casa ya nos estén ocurriendo porque este programa aún no termina. Nos faltan muchísimas cosas por ver. Así que vamos a continuar con los derechos de autor y de propiedad intelectual. Así es, mi estimada, que probablemente pensarán que vienen siendo lo mismo, pero entraremos más a detalle y es que primero que nada retomaremos lo que es el derecho objetivo, que como sabemos es el conjunto de normas jurídicas que gobiernan la conducta externa de los hombres en sociedad y que impone a los mismos en virtud de la coercitividad que el Estado ejerce al aplicar sanciones a quien las viola. Por ejemplo, la libertad de expresión es un derecho subjetivo ya que cuenta con sus límites y es ejercida a discreción de cada uno, pero esa misma libertad encuentra sus límites en una persona jurídica objetiva que también establece responsabilidades eventuales y que por consecuencias también contrae consecuencias de su abuso. Bien por lo que dices, pero por otro lado, el derecho subjetivo nos dice que son la facultad o facultades que las leyes vigentes reconocen a las personas físicas o morales de una sociedad y que éstas deben respetarse en su ejercicio a los más hombres. Y bueno, como ya se había mencionado, el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor a todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios de carácter personal y patrimonial, y esto lo podemos encontrar de acuerdo a la Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 11. Y bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Más que nada quiere decir que la protección de derecho de autor abarca las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos entre sí. Los títulos o lemas o los logotipos podrán o no quedar al amparo del derecho de autor en función del nivel de actividad autoral que contengan. En la mayoría de los casos, el derecho de autor no protege los nombres. La Ley Federal de Derecho de Autor reconoce las obras, las siguientes ramas: literaria, música, con o sin letra, dramática, danza, pictórica o dibujo, escultórica y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica y además obras audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotografía, obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico textil, solo por mencionar algunas. Claro, y los derechos de propiedad intelectual son aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente. Suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo determinado. Podríamos decir entonces que los derechos de propiedad intelectual corresponden en la práctica a la concesión de un monopolio en favor del inventor o creador. Por tanto, los derechos permiten que el inventor pueda excluir a otros de la fabricación o venta del producto o proceso protegido, capturando todas las rentas de la venta del producto o servicio.
Y bueno, seguramente se preguntarán por qué se otorga un monopolio. Bueno, pues el objetivo de estos es incentivar nuevas invenciones con el objetivo de compartirlas en un futuro, para que los inventores sigan interesados en crear nuevos productos, servicios o procesos y deben obtener ganancias de sus invenciones, es decir, su esfuerzo debe de ser recompensado. Habitualmente los derechos de propiedad intelectual se dividen en dos sectores principales, los derechos de autor y los de propiedad intelectual. Los derechos de los autores de obras literarias y artísticas, por ejemplo, libros y demás obras escritas, composiciones musicales, pinturas, esculturas, programas de ordenador y películas cinematográficas, están protegidos por el derecho de autor por un plazo mínimo de 50 años después de la muerte del autor. Bueno, también estos están protegidos por el derecho de autor y los derechos relacionados con él. Y esto nos los menciona en la Ley de Protección de la Propiedad Industrial en el artículo 36. Y bueno, por otro lado, los derechos de los artistas o intérpretes ejecutantes, por ejemplo, los actores, cantantes, músicos, o algunos, incluso los productores que graban de sonido y los organismos de radiofusión. Claro, el principal objetivo social de estas es que la protección del derecho del autor y los conexos fomentar y recompensa corporativa. Por otro lado, con respecto a lo de propiedad industrial, una de ellas se caracteriza por la protección de signos distintivos. A cualquier signo que agreguemos, si agregamos un signo de pesos, eso nos van a proteger. Si agregamos un signo de interrogación, eso nos van a proteger. En particular, las marcas de fábrica o de comercio, o indicaciones geográficas, o los símbolos que luego salimos de viaje y vamos por la calle y entonces nos encontramos un signo de que es un cuchillo. ¿Qué significa ese cuchillo? Bueno, ese cuchillo significa que se aproxima a un lugar en donde podemos pasar, descansar y principalmente comer. Así es, y bueno, la protección de esos signos distintivos tienen por finalidad estimular y garantizar una competencia leal y proteger a los consumidores, haciendo que puedan elegir con conocimiento de causa entre diversos productos o servicios. La protección puede durar definitivamente siempre que el signo en cuestión siga siendo distintivo. Por ejemplo, podemos encontrar muchos productos que actualmente te dicen que tienen ciertas características, por ejemplo, que son bajos en grasas, o como hoy en la actualidad que vemos que de repente surgió esa ley donde supuestamente el gobierno ya no quiere que sigamos consumiendo productos que nos pueden encontrar enfermedades, o como vemos que México es un país donde hay mucho sobrepeso, entonces si nos damos cuenta ya podemos encontrar en cualquier producto que se han quitado esos logotipos, pero aún así siguen siendo productos que la verdad nunca dejaremos de consumir. Más hablando de los otros tipos de actividades industriales, estas están protegidas fundamentalmente para estimular la innovación, la invención y la creación tecnológica. A esta categoría pertenecen las invenciones protegidas por patentes, los dibujos y modelos industriales y los secretos comerciales. Aproximándonos más a nuestra época, o sea, hasta la actualidad, nos encontramos con inventos que empleamos hoy en día sin saber que en su día fueron patentados. Un ejemplo podría ser el de bueno, tenemos el ratón del ordenador, o sea, el mouse. Este fue patentado hace mucho tiempo, en 1970, si bien recuerdo, por una persona, creo que se llamaba Engelbart, no recuerdo bien. Y bueno, sirvió como base para el desarrollo de las tecnologías, para ir desarrollándonos por el paso del tiempo, derivadas como la touchpad de los ordenadores portátiles, o sea, lo nuevo de hoy en día, que las pantallas ya pueden
ser touch, que podamos tocar la pantalla y ya automáticamente es como si estuviéramos usando un mouse. El principal objetivo consiste en proteger estas inversiones en el desarrollo de nuevas tecnologías. ¿De qué forma? Porque va a financiar nuevas investigaciones, el desarrollo de proyectos que ya se habían dejado ahí a la deriva porque ya no existían los recursos suficientes para llevarlos a cabo. Claro, es muy cierto. Y también hay que entender que un régimen de propiedad intelectual, pues de efectivo también es facilitar más que nada la transferencia de dicha tecnología. Claro, como en inversiones extranjeras directas o empresas conjuntas que más que nada que tengan concesiones de licencia. Claro, habitualmente 20 años de las patentes. Así es, y bueno, si bien los objetivos sociales fundamentales de la protección de la propiedad intelectual son los indicados supra, cabe también señalar que los derechos exclusivos conferidos están por lo general sujetos a una serie de limitaciones y excepciones encaminadas a establecer el equilibrio requerido entre los legítimos intereses de los titulares de los derechos y de los usuarios. ¿Y dónde podemos encontrar toda esta información? Pues en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en su artículo 49. Y bueno, esto quiere decir que, por ejemplo, si tú quieres interpretar canciones de Luis Miguel sin su consentimiento, puede traerte graves consecuencias, por lo que se debe pagar con una regalía o hacer un contrato con dicho artista. Así que debes darte una mochada, como dicen por ahí, para que tú también puedas hacer uso de, podría decirse que sus obras, porque como tal es un autor muy famoso y cuántos no hemos escuchado esas canciones que nos llegan. Nos podemos ir a prisión. Así es. Recordemos que es muy importante hacer notar todo esto de la protección que nos otorga el Instituto Mexicano de las Propiedades Industriales y el indautor es muy diferente a hacer un registro de una obra artística o de un software ante el indautor. Resulta la entrega del certificado de los derechos de autor que reconoce a la autoría de la persona o que realizó la obra. O sea que nos ayuda, bueno, más bien ayuda a los artistas, a los cantantes, los ayuda a reconocer que son suyas y que nadie más las puede utilizar o copiar, obviamente sin el reconocimiento de ellos, o sea que lo van a hacer. Bueno, todo esto sobre los patrimonios, sobre la obra, pudieron ser la misma persona o una persona distinta, o sea, no hay problema, dando la publicación para que cualquier tercero sepa quién es el autor y el titular de dicha obra. En cambio, el registro de propiedad industrial ante el IMPI resulta en la entrega del título de registro que tienen efectos constitutivos, es decir, la propiedad industrial, la marca, la aviso comercial o la invención. No es de tu propiedad en principio hasta que el Estado te lo otorga y te entrega el título de propiedad, a diferencia del certificado de derechos de autor, donde la obra artística es tuya desde el momento en que creaste y el Estado solo te reconoce esa autoría y te entrega un documento para demostrar que dentro de sus archivos no existe una obra similar y darle publicidad. Claro, derivado de lo anterior, también es muy importante saber cuándo estás enfrente de la propiedad industrial. Y esto pues cobra verdaderamente relevancia al llevar a cabo el registro del IMPI, más que nada. Para que éste tenga la propiedad, pues en caso de que llegue a un tercero, pues que éste esté más que nada haciendo uso de la propiedad. Y bueno, ya que se encuentra registrada por ti, pues tengas esa protección. Y pues a la ley tú le puedes pedir que cese o desista el uso no autorizado de propiedad industrial. ¿Cuántos de nosotros no han escuchado la palabra indautor? ¿Indautor? ¿La han escuchado? Para serles sincero, yo no lo conocía. Pero esto nos sirve para darle prestigio a nuestra obra, a lo que vamos a publicar, nos sirve para hacerlo más relevante, llamativo, para que sea algo de interés. Así es, y claro, la importancia de dar a conocer las distinciones entre propiedad industrial y derechos de autor radica en que podamos conocer qué es lo que podemos registrar y con qué autoridad acudir para solicitar asesoramiento y conseguir
la mejor protección para nuestra creación, tanto artística como industrial. Así que si ya lo saben, si ya tienen una idea en la mente que creen que va a ser fascinante, una obra que los va a llevar a la fama, deben de asesorarse y ya les hemos brindado la información para que puedan ustedes conocer su derecho de propiedad intelectual, así también sus derechos de autor. Y nadie les puede robar todas las grandes ideas que tienen. Con cada transmisión confirmo que el derecho es tan hermoso, tanto que no quisiera que esta transmisión terminara nunca, en verdad, no quisiera acabar, podría hablar de esto toda la eternidad. Pero lamentablemente hemos llegado a la etapa final del programa. No se pongan tristes, porque me ponen más tristes. Así que daremos paso a las conclusiones de nuestros colaboradores. Adelante, Erika, comenzamos contigo. ¿Con qué concluimos esta transmisión? Bien lo dices. Y bueno, pues nuevamente lo único que puedo decir es que es importante mantenernos informados, como lo decías anteriormente. Creo que si algún defecto tenemos los mexicanos, no cabe duda que es la desinformación, la pereza y la costumbre de tomar las cosas a la ligera y bueno, por lo tanto, yo los invito a que escuchen toda la información y busquen aún más, ya que probablemente esta información que les presentamos puede ahondarse aún más y más y más. Y en esta transmisión, como en las anteriores, podemos darnos cuenta que el derecho mercantil es muy amplio, y algo que llama mi atención es precisamente esto de la propiedad intelectual. ¿Y por qué? Porque hoy en día, con el avance de las tecnologías y los cambios en la sociedad, hemos visto muchos casos en que las cosas insignificantes tienen un título de ser una obra de arte. Un baile ridículo, una pintura que no transmite nada y sobre todo canciones que realmente no tienen ni una letra de obra de arte, pero cómo son pegajosas, ¿verdad? Y por otro lado también malas personas que se roban las obras de otro para obtener un reconocimiento. Entonces son muchas cosas que, como repito, las podemos ver en nuestra vida cotidiana. Así que ya sabes, tú puedes próximamente ser un gran artista reconocido a nivel internacional, y si estás bien informado seguramente no dejarás que te roben tus derechos, y pues de aquí la importancia de tomarnos las cosas en serio. Si te vuelves un meme viral, puedes cobrarle a todos los que utilizan este meme. Adelante, Nay, escuchamos tu conclusión. Pero yo creo que considero que cuando una empresa valora lanzar al mercado un nuevo producto, algunas empresas, pues lo primero que se hacen es, vamos a tener éxito, va a tener éxito. Bueno, la propiedad industrial utiliza las marcas o los diseños que aportan al valor de nuestro negocio, ya que esta puede considerarse como una herramienta, y a diferencia o posicionamiento, pues es de gran importancia a través de un contrato o frente a terceros, como ustedes lo quieren dar a entender. Y todo esto es referente al derecho mercantil, bueno, que se considera como un sistema de normas jurídicas que rigen las actividades profesionales de los comerciantes, pero también los actos de comercio y la actuación de las personas que lo realizan, aunque carezcan de calidad mercantil, como al inicio y en el primer podcast que se mencionaron algunas cuestiones sobre eso. Y bueno, en esta materia podemos encontrar lo que hace referencia a las sociedades mercantiles, donde por lo cual una o varias, pues personas físicas o morales, acuerdan realizar aportaciones para conseguir un fin común. Vaya que hemos aprendido bastante. Rodrigo, escuchamos tu conclusión, por favor. ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, vaya que todo esto, ¿qué les digo? Vaya que todo esto es demasiado útil. Es muy, bueno, es algo guau, pero ya que todo lo dicho, ya que ya que un día que obtengamos un título de una patente, a toda la información obtenida anteriormente, tenemos ya un registro o marca no solo de radica en que el estado que se reconozca tales derechos de propiedad intelectual, sino también que para que dichos derechos sean ejercidos ante una violación por parte de terceros. De este modo, los propietarios podrán proteger y defender sus innovaciones de manera efectiva y eficaz. Es lo que acabamos de mencionar prácticamente con los cantantes y los productores de películas. O sea, cuando tienen dicho contrato, ya más personas no pueden ir en contra de ellas y no pueden utilizarlas, porque esto
está protegido, y si se llega a utilizar, prácticamente si es cobrarles por utilizarlos. Cuando se considera una relación entre el sistema de patentes y una innovación, hay que tener en cuenta que no solo de los impulsivos a los innovadores, sino también de la relación mutua entre la innovación y sus usuarios. Y en este gran país lo que deberían de hacer es direccionar sus acciones hacia el desarrollo basado en el conocimiento sobre políticas e innovaciones. O sea, que nuestro conocimiento, todo lo que hagamos en este país se guíen a ello. O sea, hay muchas personas que día a día crean nuevas cosas y que pues no son muy reconocidas en este gran país, que debería hacerlo, pero lamentablemente no tenemos ese recurso, y mejor muchas personas se van a otros lados o al extranjero a que sean mejor reconocidas, y pues lamentablemente allá son reconocidas, y si sus patentes llegan a pertenecer a esa parte de allá. Las capacidades científicas, todo eso, bueno, más de la mayoría son las ciencias, la tecnología y la productividad de las personas, lo que cualquier persona tiene, de implementar políticas que apoyen este proceso. Por parte de las empresas también se requiere un aviso de largo plazo, pues pueden existir conflictos con el proceso de aprendizaje y el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas. Por eso sería muy importante identificar la existencia de los mercados del conocimiento y entender todas las funciones y roles que desempeñan todas las personas, que le planteen las estrategias empresariales para formular políticas públicas que apoyen el desarrollo basado en la innovación de dichos proyectos. Wow, bastante que decir, ¿verdad, compañeros? Bueno, ahora es turno de mi conclusión, ¿verdad? De acuerdo a todo lo expuesto anteriormente, podemos decir que es importantísimo poder registrar y tener la certeza y la seguridad de que todas nuestras ideas, todos nuestros conocimientos, todas nuestras habilidades juntas y lo nuevo que hemos creado y eso nuevo sensacional que va a cambiar el mundo y va a revolucionar todo, está en nuestro nombre. ¿Por qué? Porque no sé si han visto la película de Facebook. Comenzó siendo una idea vaga. Nunca se esperó que fuera a llegar a ser tan popular como lo es ahora. Imagínense que en ese momento Mark no lo hubiera registrado su nombre. Cuando empezó a estallar, cuando miles y miles y miles de personas estaban registrando a Facebook, todo el mundo quería ser dueño de Facebook. Y empezaba a tener problemas, lo empezaban a demandar, que no, tú me robaste esta idea, no, que fue mía, que no, que yo soy socio de la mitad, me debes la mitad. Pero Mark fue inteligente y lo registró todo a su nombre la misma noche que lo hizo. Y bueno, ¿por qué Facebook es tan importante y relevante? Porque llega a cada uno de nosotros. Todos tenemos Facebook. En la actualidad, ¿quién no tiene Facebook? Sería súper raro. Y Facebook tiene la cercanía de conocernos, de saber nuestros gustos en música, ropa, en que si dijimos que se nos antojaba comer el día de hoy una pizza, unos tacos o lo que sea, nos empieza a bombardear de publicidad y publicidad y publicidad. Y de esta forma comienza a generar ganancias. ¿Por qué? Porque las grandes empresas le pagan a Facebook para llegar a nosotros. Y nosotros pues estaremos felices con nuestra pizza, nuestros tacos comiendo que se nos antojaron. Y Facebook gana con la publicidad que nos está generando. Y la empresa gana porque los conocemos. Entonces todo el mundo gana y están generando ganancias. Y todas estas ganancias recaen gran parte de esto en Mark. Así que si tenemos una gran idea, por tan pequeña e insignificante que creamos que sea, debemos de registrarla, porque quizá tenga un impacto tremendo en el mundo. Ahora vamos contigo, Kevin. ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, en mi opinión, esta ley busca proteger los derechos de invención y de comercial, como la garantía de las patentes y marcas. Es importante destacar la importancia que tiene el estado de protección de la propiedad industrial, ya que reconoce y protege la propiedad intelectual sobre obras científicas, por lo que es un pilar fundamental de las empresas que se posicionen en una situación de ventaja frente a la competencia
al dar valor a sus desarrollos, protegiéndolos por marca, y ayuda a las empresas a conseguir la expansión de la cuota de mercado, la mejora en gestión del rendimiento, la apertura de nuevos mercados, la internacionalización de la empresa y todo aquello que nos rodea. Lo utilizamos en nuestra vida cotidiana, que son los resultados de grandes o pequeñas innovaciones de todo tipo, como por ejemplo las mejoras y las nuevas funcionalidades que hacen que determinados productos tengan la apariencia que tienen hoy o funcionen de manera en que lo hacen. ¡Wow! Vaya que sí aprendimos el día de hoy. Gracias, compañeros, por transmitir al mundo un poquito de sus conocimientos. Y sobre todo, gracias a las personitas que nos escucharon allá en casita y se quedaron hasta el final de la transmisión, porque están hambrientos de conocimiento jurídico. Antes de irnos, quiero recordarles que no se les olvide darle me gusta y suscribirse al canal, y estén al pendiente, ya que estaremos subiendo más contenido. Gracias totales, La Voz del Derecho. Hasta la próxima. La Voz del Derecho. Hasta la próxima.